Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea levantada en este día la gloria de Dios. Es mi gozo, mi placer, y yo creo que de todo cristiano que ha entendido la misericordia y la condescendencia del Señor para con nuestras vidas, pues siempre estará dispuesto a bendecir y engrandecer el nombre del Señor. Es algo espontáneo, algo que nace de un corazón que está lleno de impresión por esa gracia inmerecida que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Por eso, en el nombre del Señor te saludamos, te bendecimos, y de la misma manera que el Señor ha sido generoso conmigo y con nosotros como congregación, deseamos que lo sea contigo siempre. Creemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y oramos para que a través de la administración que será expuesta a continuación, tu vida sea levantada en ánimo, en fuerza, en disposición para servir a Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a Proverbios en el capítulo 20, versículo 24. Proverbios 20, 24. Dice así la palabra del Señor: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Posiblemente el aspecto de Dios más extraño e incomprensible para nosotros es su soberanía. Es algo de Dios que desde que existe el hombre ha sido un enigma, y ha sido, diríamos, el aspecto de Dios que más nos mete en conflicto con nuestro Hacedor. Posiblemente también, como en el caso de Job y de otros, el no entender por qué Dios nos trata así, por qué Dios nos guía así, crea en nosotros inseguridad, crea en nosotros zozobra, y la verdad es que nos aflige no entender. Cuando entendemos, pues naturalmente, eso pues nos llena de paz. Yo recuerdo una vez que pasé por una crisis muy fuerte de meses, mi salud fue deteriorada, y yo le decía al Señor: no importa lo que tú hagas, solamente yo quiero saber que tú estás conmigo, que tú estás en esta crisis, que es parte de tu propósito. Y cuando yo supe que el Señor, porque me lo hizo de una manera sobrenatural, porque le pedí que me pusiera la mano en el pecho y lo hizo, y mi vida fue distinta desde entonces. Entré en el mundo de la adoración, en un ambiente donde no se adoraba, y fue tan poderosa la presencia de Dios que me marcó, porque
hablé a Dios después de más de una semana sin poder dormir y experimentando unos síntomas que eran desesperantes. Y yo era joven, comenzaba mi ministerio y yo le dije al Señor, hasta ahora no te he cuestionado para nada. En mi vida nunca te he preguntado por qué. Y ahora no te lo voy a preguntar tampoco, el por qué. Simplemente quiero saber si tú estás conmigo. Porque el diablo me decía muchas cosas en el oído. Eres joven, apenas comenzaste tu ministerio, ya estás inservible, mira cómo estás, no vas a llegar muy lejos, este es tu fin. Y Dios guardaba silencio. Y yo como joven desesperaba. Ya tenía a mi esposa agobiada porque ella no podía dormir conmigo. Y ese día a las 3 de la mañana yo sentía unos calentones en mi pecho que los médicos no podían explicar. No tenía nada en mi cuerpo, no se veía nada, no diagnosticaban nada y era algo terrible para mí. Y abrí mi pecho y le dije a Dios, si tú eres Dios y tú eres conmigo, solo pon tu mano sobre mi pecho y me basta. Y mis hermanos, sentí la mano de Dios, la sensación de la mano de Dios en mi pecho. Y comencé a alabar a Dios, que yo nunca lo había alabado, porque allí decir aleluya era una mala palabra y amén era un sacrilegio. Así que yo no me crié en adoración y alabanza. Así que yo comencé a alabar a Dios como un pentecostal. Y ahí caí en una gloria de Dios. Mi esposa se despierta y dice, ¿qué pasa? Y le expliqué y ella cayó también en la bendición y los dos alabamos a Dios. Nunca lo he alabado como ese día, mis amados, porque vi a Dios. Y créanme que yo experimentaba calentones en el pecho y mis nervios estaban desajustados y yo recuerdo que yo comencé a bromear, a decirle a los nervios, ya yo sé que Dios está conmigo. A mí no me importa lo que ustedes hagan, le decía a los nervios. Yo decía, si ustedes quieren, yo les ayudo a bailar. Porque era un temblequeo por días y yo comencé a bromear con mis nervios hasta que, bueno, siguieron los calentones, siguieron los síntomas, pero ya yo era distinto. Dios me había tocado. Dios me había manifestado que estaba conmigo. Entonces entendí la soberanía de Dios. Y aunque los síntomas siguieron por no sé cuántos días, yo ya no hacía caso. Ya el miedo se me quitó, la ansiedad, ya la voz del diablo no me ministraba, ya no me afectaba. Ministrar en el sentido negativo, no me afectaba en nada, porque ya Dios me había mostrado que estaba conmigo. Es muy desesperante no entender a Dios. Y ahí dice la palabra que los pasos del hombre son de Dios. ¿A quién pertenecen los pasos del hombre? Óiganlo bien, para que graben, porque vamos a pasar a otros pasajes. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Por qué el hombre no entiende su camino? Porque sus pasos son ordenados por Dios. Porque Dios dirige nuestros pasos y no nosotros. Eso es lo que hace que no entendamos. Y eso es una pregunta que vamos a trabajar en ella. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino si Jehová es el dueño de sus pasos? Graben eso y vamos a leer un texto que dice más o menos lo mismo, pero añade algo más. Salmo 37. Si hay algo del carácter de Dios que es incomprensible para nosotros y que en la mayoría de los casos nos somete a aflicción
es no entender la manera que Él nos guía. Hay cosas, hay situaciones, circunstancias en las cuales es muy difícil creer que Dios está presente, o que Dios está guiando, o que Dios tiene que ver con eso. Bueno, nosotros tenemos un chivo expiatorio que se llama el diablo, que él se defiende diciendo: ustedes me llaman el acusador de los hermanos, pero la verdad que ustedes me acusan más a mí que yo a ustedes. Y esa es la verdad. Nosotros acusamos más al diablo que el diablo a nosotros. En realidad, el diablo dice: ustedes son los acusadores del diablo. Salmo 37, lo tienen, versículo 23. Escuchen ahora, aquí un poco más claro. Ahí dice que los pasos del hombre son de Dios. Aquí dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Aquí añade más. Vamos a trabajar en estos dos pasajes porque se complementan para revelar la soberanía del Señor. Y yo creo que todos necesitamos entender a Dios de acuerdo a cómo Dios se ha revelado. No siempre Dios hace entender. Hay cosas que Dios se reserva en su sola potestad, porque no conviene que revele esas cosas. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Es inquietante muchas veces no oír a Dios, no ver a Dios. Pero a la vez la palabra dice que Él es el dueño de mis pasos y el que ordena mis pasos. Y aquí añade más. Aquí dice: y Él aprueba su camino. Él aprueba. Este texto, esta palabra nos habla de voluntad, de querer, de aprobar. En otras palabras, Dios dice si está bien o está mal. Y Dios impone su voluntad, porque eso es lo que nos conviene. Yo quiero ir un poquito más lejos, más al origen, más al principio, para que entendamos algunas cosas de la soberanía de Dios. Yo quiero decirles a ustedes, amados, que es imposible entender a Dios si no entendemos su soberanía. Es el aspecto de Dios que cuando lo conocemos, Dios logra que nos identifiquemos más con Él. No hay paz en nuestras vidas hasta que no entendemos, o por lo menos creemos y conocemos, que Dios es el dueño de nuestros pasos y es Dios el que ordena nuestros caminos. El hombre sin Dios, el hombre inconverso, siempre se ha rebelado contra la soberanía de Dios. No solamente el Dios nuestro, sino usted lee los libros antiguos, la Ilíada, la Odisea, esos libros que hablan de los dioses paganos, y van a ver que hay muchas veces, aunque el hombre antiguo era muy sujeto a los dioses, generalmente los intelectuales, como sucede hoy, siempre se han rebelado. Ven a los dioses como caprichosos, decían. Son muy caprichosos. Hacen lo que ellos quieren y manipulan al hombre y hacen con el hombre lo que él quiere. Muchos se rebelaban. Y usted lee también, cuando usted ve a los historiadores, también, yo estudié historia y ustedes también, no, pero estoy diciendo, terminé una licenciatura en historia, soy un apasionado de la historia y todavía duermo con un libro de historia en la cabecera mía. Y a veces cuando quiero un momento de ocio me pongo a estudiar historia porque me ayuda, me distraigo, me bendice estudiar historia, me gusta la historia, me apasiona la historia. Entonces, los historiadores inconversos, ateos, cuando analizan, por ejemplo, al Dios de Israel, porque ellos cuando hablan de
cuando hablan de los pueblos, hablan de sus creencias. Cuando hablan de los griegos, pues hablan de la mitología griega con todos sus dioses y analizan cómo pensaban los griegos en el aspecto religioso. Así analiza la Biblia. Y lo que dicen es que el Dios de Israel es un Dios caprichoso, vengativo, porque leen muchas cosas del Antiguo Testamento y ellos no ven como que, porque ellos no creen en Dios. Ellos dicen que esa era la fe de Israel, que el Dios de ellos, que habían inventado ellos, era un Dios caprichoso. Usted lee muchas cosas de Dios en la Biblia y dice, ¿qué es esto? Yo no entiendo esto. Muchas veces no podemos reconciliar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo. Dicen, es que Jesús no se parece. Vemos a Jesús más misericordioso que el Dios del Antiguo Testamento y no sabemos que eso tiene su explicación. Son pactos, son relación. Dios le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 29, tú has visto los milagros, maravillas, señales y prodigios que yo he hecho desde que te saqué de Egipto hasta acá. Sin embargo, hasta el día de hoy yo no te he dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Otras palabras, viste muchos milagros, muchas señales, pero tú no tienes la capacidad de entenderme, porque todavía no ha llegado el nuevo pacto donde Dios dijo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y le daré a la casa de Israel un nuevo corazón, una nueva mente. Entonces todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, y nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor. Ahora me van a conocer. Pero Israel veía milagros, maravillas y no tenía ojos para ver, ni oídos para oír y corazón para entender. Cuando Dios desciende en el Sinaí con relámpagos, truenos, el propósito, según el mismo Moisés, era impresionar a Israel. Dice, para que tú me temas. Pero no el temor que nosotros conocemos hoy en el Nuevo Testamento, que es el temor por amor, el temor de sujeción voluntaria, entendiendo que nos conviene someternos a Él y que Él es Dios supremo y que hay que someternos a Él. No, es un temor para ponerle un freno a Israel en su dureza de corazón, en su extravío y desenfreno, como algo provisional, temporal, como una medicina temporal hasta que llegue la operación. Si se puede entender así. Pero cuando llega Cristo y ahora nos da un nuevo corazón y una nueva mente, entonces dice Dios, ahora voy a manifestar lo que yo soy en realidad, porque ahora ustedes me pueden entender. Pero vayamos al origen para entender un poquito acerca de la soberanía del Señor. Y para eso quiero que estudiemos un poquito. Venga conmigo al libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 1, ¿lo tienen? Versículo muy conocido, Génesis capítulo 1, primer capítulo de la Biblia. Ya allí comienza Dios a revelarse. Lo tienen, Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ahora viene la orden, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Eso lo mismo es dominarla, gobernarla, administrarla. Señoread, eso es lo mismo, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las aves, dice, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta, y ahí sigue hablando la palabra. Noten ustedes algo muy interesante acá. Dame tu atención. Después que Dios crea al hombre a su imagen, después, no antes, después, es que Dios entrega el señorío de la tierra. Van a ver por toda la Biblia que Dios a nadie le entrega señorío, autoridad, administración, si Dios no se asegura, estoy hablando en términos humanos, si Dios no se asegura que esa persona tiene su carácter, tiene su imagen.
Dios no se expone, Dios no se arriesga. Y le entrega a Adán el señorío de la tierra después que lo crea a su imagen. Y aquí está hablando de la imagen ahora del carácter de Dios, de la persona de Dios, moralmente hablando, porque quizás el hombre intelectualmente, en otros aspectos, tiene características de Dios, pero estoy hablando en el aspecto moral. Dios aseguró que el hombre fuera creado a su imagen. Entonces dice, este puede administrar mi propósito, y entrega al hombre su propósito, y aún así condicional, porque pone un árbol para probar su lealtad y su sujeción al gobierno de Dios. Y Adán llega a ser el gobernador del planeta Tierra. Háganse de cuenta que el universo es el imperio de Dios. A veces decimos el reino de Dios y está bien, pero debería ser el imperio de Dios, porque no solamente está constituido por la tierra y el cielo, el lugar de su morada, sino que me imagino que hay muchos mundos de Dios y muchos seres, y Dios gobierna en el vasto universo, en lo natural y en lo espiritual. Entonces, noten ustedes el principio. Lo crea a su imagen y lo pone como gobernador para que el hombre administre toda la tierra. Pero antes lo hace a su imagen. Porque Dios no va a exponer su reino y su propósito entregando a ningún ser que no tenga su imagen. Escuchen, cuando el hombre peca contra Dios, una de las cosas que hace Dios es que lo destituye, lo saca de su presencia. El hombre fue destituido de la gloria de Dios, y Dios puso querubines para privar al hombre del acceso al árbol de la vida. Ya el hombre no puede administrar el propósito de Dios. Se incapacitó el hombre para eso. Ahora, hay un tema que siempre ha sido controversial, y es el tema del libre albedrío. Yo no quiero meterme mucho en esta situación, pero quiero decir algo que yo entiendo en la palabra. Cuando se trata de el libre albedrío, es algo que es muy difícil de entender para nosotros, porque Dios le dio al hombre libre albedrío, o sea, libertad para elección, pero controlada y supervisada. Y esa es la parte que no hemos añadido. Inclusive Adán era perfecto, y Dios lo puso a elegir. Le dijo, mira, puedes comer de todo, pero no toques ese árbol. Ahí está la libertad condicional. El día que tú lo hagas, se daña la relación, se daña todo. Y yo te voy a destituir de tu señorío, de tu administración. Te voy a excluir. Y así mismo lo hizo Dios. Cuando el hombre peca, todavía sigue teniendo libertad de elección, que es lo que la gente llama libre albedrío, pero supervisada y controlada, como lo hace todo padre con sus hijos. Todo padre responsable le da libertad a sus hijos, pero es una libertad supervisada y controlada, porque el padre tiene la madurez, porque ha vivido y sabe lo que conviene y lo que no conviene, y entiende que es responsable por la guianza de su hijo, es tutor de su hijo, y como lo ama y entiende que es su responsabilidad guiarlo, le da libertad, pero supervisada, controlada. Eso no es un capricho del padre, es protección del padre, es amor del padre, porque el hijo no tiene la capacidad, por su edad y su madurez y su grado de madurez, de poder tomar decisiones que sean sabias, que le hagan bien. Puede perjudicarse y puede usar mala libertad, que es lo que vemos hoy en el mundo. La mayoría de los seres humanos no saben usar su libertad. Ahora, hago un paréntesis para no confundirlos. Cuando se trata de la salvación,
ahí se complica el libre albedrío. Yo estoy hablando de la vida natural, de administrar las cosas de esta vida. Cuando llega la salvación es un poquito más complejo, porque en la salvación el que elige es Dios. El que hace es Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ya estaba muerto en sus delitos y pecados. Y como un muerto no puede tomar ninguna decisión. Y Dios la toma por el hombre, por amor al hombre. Es como cuando Lázaro estaba en la tumba. Lázaro no podía levantarse y vivir si Cristo no lo resucita. Entonces el Señor, en el momento que nos llama para salvación, nos resucita. O sea, nos hace nacer de nuevo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en cuanto a la vida espiritual. Y el primer auxilio de Dios para salvarnos es que nos dice: Lázaro, ven fuera. Y nos saca de las tinieblas, nos saca del mundo de la naturaleza adánica, nos da una nueva vida. Y entonces nos resucita. Entonces, eso lo tenía que hacer Dios, porque el hombre era incapaz de elegir a Dios. Solamente podía elegir el mal, que fue el engaño de Satanás. Satanás dijo: si tú comes, tú serás como Dios. Y era mentira. Tenía que decirle: si tú comes, tú serás como yo. Porque ya Adán y Eva eran como Dios. Y conocían el bien. Lo que no conocía era el mal, y el mal era él. Por eso el empeño de que lo conocieran a él para gobernar al hombre y quitarle su señorío. Cuando Dios redime al hombre en Cristo, el hombre está muerto por la razón que ya expliqué. No puede elegir el bien y Dios tiene que elegirlo por él. ¿Por qué libre albedrío en la salvación? Porque el hombre no podía elegir. ¿Por qué no podía elegir a Dios? Porque en el Edén perdió esa capacidad de elegir a Dios. Solamente elegía el mal. La mente del hombre es continua al mal. ¿Hay revelación o no hay revelación? Continua al mal. Entonces Dios, como Padre, como Rey, como Señor, dice: ¿cómo se va a salvar el hombre si no tiene la capacidad de hacer el bien? Entonces yo tengo que ahora entrar y decidir por él y darle la capacidad. Y así como el diablo, por el engaño, por la seducción, lo llevó a elegir el mal para incapacitarse para el bien, ahora desciendo yo y lo incapacito para el mal, entonces lo preparo para el bien. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, gracias por el Espíritu, gracias. Entonces, en la salvación no puede haber libre albedrío, porque yo no tenía. Libre albedrío significa que yo puedo decidir entre dos cosas, entre el bien y el mal. Pero en cuanto a la salvación no puedo elegir el bien. Entonces Dios lo elige por mí. Entonces, ¿está incorrecto eso? Está incorrecto. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Porque el mal ya yo lo había decidido. Mi mente es continua al mal. Lo que yo no podía era elegir a Dios, porque ya por el pecado perdí la capacidad. Por eso Dios lo primero que hace para salvarnos es que nos hace nacer de nuevo. Nos resucita. Entonces, ya nacidos de nuevo, podemos conocer a Dios, creerle a Dios y entenderle a Dios. Gracias porque Él eligió por nosotros. Amén. Ahora, usted dice: pero el Señor no me obligó a mí a ser cristiano. Claro que no, tú decidiste seguir a Cristo, pero porque Él te convenció. Porque el Espíritu vino a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces te dio la capacidad para elegir el bien. Y después dice: ¿quieres seguir el bien? Y tú dices: claro, Señor, que porque tú me amaste voy a seguir el bien. Pero ya te dio la capacidad para seguir el bien. Tú decides. Pero una decisión ahora que está dirigida y controlada por Dios para llevarte a Él y hacerte bien y librarte de la consecuencia del mal, que es ir al lugar donde ve el diablo y sus ángeles. Estamos aclaro todo eso porque es necesario para continuar mi marcha en la explicación de la soberanía del Señor. El problema de la teología es que la teología tiene más un espíritu argumentativo que un empeño por revelar la verdad. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Salió de Dios.
El problema de la teología es que su intención es controversia y mostrar que yo estoy en lo correcto y tú estás en lo equivocado, que revelar lo que Dios revela. Pero cuando hay revelación en el Espíritu, eso es lo que Dios nos ha dado, revelación en el Espíritu. Por eso podemos tomar un tema tan complicado como la elección, el libre albedrío, y ponerlo en un lenguaje que usted dice indiscutiblemente. Los cristianos se han dividido entre los calvinistas y los arminianos, entre los que creen en la elección y los que no creen en la elección, y están divididos. Cuando Dios nos dio la revelación de la vida en el Espíritu, en el libro que hemos escrito, recuerdo un pastor en cierto país que era bien enemigo de la elección, no creía en la elección, era bien arminiano, o sea, no creía en que Dios nos salva, que nosotros decidimos la salvación, y tomó el libro. Cuando lo leyó, se impresionó tanto que lo tenía en el púlpito ahí, se lo daba a todos los pastores. Y él me escribió y me dijo: Dios te da una capacidad para tú explicar algo tan difícil, controversial, y lo hiciste de tal manera que uno no te puede refutar. Y yo dije: no, a mí no. Yo no entendía así. Yo también creía como tú. Dios tuvo misericordia de mí y me reveló que de tal manera, cuando usted le dice, es que no puede ser de otra manera. Así es, así lo dice la Biblia, así es. Sin embargo, eso reconcilia todos esos líos teológicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente por misericordia podemos entender a Dios cuando Él se revela. Es pura misericordia. Pura misericordia. Yo no tengo conflicto en entender la Biblia, porque ya Dios se me reveló en espíritu, me reveló la vida en el espíritu para yo entender. Miren cómo le expliqué el libre albedrío sin problema. ¿O acaso usted se quedó con alguna duda? Está tan sencillo, tan sencillo. Dios no manipula al hombre, Dios no controla al hombre. Dios, como padre, dirige al hombre, porque el hombre no tiene la capacidad. Ahora, un derecho que tiene Dios como dueño del mundo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ok? Entonces, pensemos en la tierra, en una propiedad privada de Dios, porque la tierra es de Dios. La tierra es una casa para Dios, donde Él pone sus pies. La tierra es su trono, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces Dios tiene que estar cómodo, con los pies comoditos en el taburete ahí. La palabra de los ebanistas, ¿no? El taburete, ¿no? Se ponen los pies ahí, ¿qué? El estrado, ponen los pies. Dios quiere estar cómodo poniendo los pies en la tierra. Pero donde puso los pies, puso la cabeza. Puso su mente y su corazón. Y puso a Jesús. Escuchen, cuando usted es dueño de una casa y usted es responsable de esa casa, y viene una visita a su casa y entra a su casa, usted le brinda su hospitalidad y usted le hace participar de todo, pero siempre hay condiciones. Bienaventurado es el huésped que entiende que la hospitalidad es condicional, que usted tiene que saber comportarse en una casa que no es suya, y que si usted va a mi casa y usted viola los principios de mi casa, yo puedo decirle a usted: yo lo siento, pero tienes que irte de mi casa, porque tú has respetado mi casa. Y eso no significa que yo soy malo, significa que soy responsable, significa que amo a mi casa, significa que quiero conservar y preservar mi casa. Porque el día que no haya valores en mi casa, no haya orden en mi casa, y todo lo que yo considero que conviene a mi casa, ese día pues se pierde todo. Si usted es dueño de una casa, y ahora no estoy hablando de la hospitalidad, sino dueño de una propiedad, y usted la alquila, usted hace un contrato
donde usted limpia la nieve, usted me va a conservar la casa, y ahora hasta toman un depósito por si acaso usted daña algo, tomar el dinero y arreglar la tubería que usted dañó. ¿No es así? En otras palabras, el dueño tiene autoridad sobre su casa. Diga conmigo, el dueño tiene autoridad sobre su casa. Y aunque delegue, ya, porque si usted llega a mi casa como huésped, que no está pagando nada, usted debe someterse a las leyes de mi casa. Y si yo se la alquilo, todavía usted tiene cierto derecho relativo, porque usted paga alquiler, pero usted no tiene un absoluto control sobre mi casa, porque yo soy el dueño. Y el día que yo vea que usted no se somete a los principios de mi alquiler, yo voy a decirle: termine el contrato y váyase de acá. ¿Sí o no? ¿Usted considera que es injusto el dueño? No, ese es su derecho, ¿o no? Póngase a Dios como el dueño de la casa grande llamada tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habitan. Amén. Si cuando Dios hizo al hombre a su imagen, todavía el habitar en el Edén y en la tierra era con autoridad controlada y supervisada, cuánto más cuando el hombre se divorcia de Dios, se rebela contra Dios, dejará Dios que el hombre haga y deshaga. Si Dios hubiera permitido, le da una autoridad absoluta al hombre, una libertad sin control, la tierra ya no existiera y el hombre se hubiera destruido. Con el odio que hay en la tierra y la violencia y ese espíritu que hay en el hombre, como dice la palabra, sin afecto natural, que matan aún a sus propias crías antes de nacer, y que cuando se le da poder subyugan, violan, matan, son criminales, son malos. Contaminan la tierra, las aguas están contaminadas, los aires están contaminados. Ellos saben que si siguen como está, muy pronto la tierra no va a poder ser un lugar para vivir, porque lo están destruyendo. Y la Biblia dice: hay de aquellos que destruyen la tierra. Y se engañan y dicen: no está pasando nada. Y los grandes intereses, los que contaminan los mares y los aires, nos ocultan la verdad, han destruido la tierra, están haciendo imposible la vida del hombre en el planeta. ¿Creen ustedes que si Dios no interviene pronto va a haber vida en la tierra pronto? Por eso quieren ir a Marte, a veces ponerse por allá, porque esto se está acabando ya. Pero antes que se acabe, Dios va a intervenir. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre y quiere respetar su libertad, pero nunca exponer su reino y su propósito. El reino y el propósito priman por encima de la consideración de Dios y su lealtad a su justicia, para respetar el don de libertad que le dio al hombre. Dios tiene todo el derecho a exigir, a demandar y a intervenir, porque Él es el dueño de la tierra y Él no la creó para mantener un montón de rebeldes sin control, desafiando su autoridad y haciendo lo contrario a lo que es su imagen y naturaleza, simplemente para decir: Dios es amor. Pues ese día Dios deja de ser amor, porque amor no es consentimiento. Amor es saber administrar las vidas de los que están bajo nuestra autoridad, especialmente en el caso del hombre que no tiene la capacidad para autodirigirse, especialmente con el espíritu antidios que hay en su corazón. Ahora ven por qué Dios ordena y supervisa los pasos del hombre. En otras palabras, aquí viene la idea, atención, viene la idea de los padres con respecto a los hijos, porque Dios es padre, ¿eh? Dios es padre.
Es Dios, es Señor y es Rey, pero es Padre. Cuando un niño comienza a aprender a caminar, comienza a gatear, después comienza a agarrarse de los lugares, después comienza a dar pasitos y luego comienza titubeando, comienza a caminar. Y parece un discapacitado que cuando comienza, porque está aprendiendo. Los padres siempre van detrás. Sigue, hijito. Le está enseñando a caminar, pero está detrás por si acaso se cae. Ese es Dios. Como el hombre no sabe caminar en sus caminos, entonces sigue, hijito. Sí, y está supervisando. Tiene libertad, está aprendiendo a caminar, pero bajo supervisión, bajo cuidado. Ok. En otras palabras, Dios al hombre, mire, Dios respeta, a mí me ministra tanto el respeto de Dios. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos muy conocidos. Dios al principio, cuando estableció la familia, dijo, el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y Dios le dio a cada hombre una mujer y a cada mujer un hombre. Eso así lo estableció Dios, que el hombre tuviera una sola mujer y la mujer un solo hombre. ¿No es así? Ese es el hogar. La cultura del hombre llegó a aceptar la poligamia, o sea, tener más de una mujer. Dios está de acuerdo con eso. Eso viola el principio original de Dios. Sin embargo, Dios lo permitió. Dios lo toleró. Pero estableció leyes para tener un control. Porque sabía que el hombre se había metido en un terreno contrario a él. Entonces, te doy libertad, pero supervisada. De hecho, a nadie que tuviera más de una mujer en la vida le fue bien. Si con una es suficiente. ¿No es verdad? Hasta las mujeres están de acuerdo conmigo. Dígame uno que le fue bien. Ninguno. Abraham tuvo tremendos problemas con Sara en la situación de Agar. ¿Recuerdan ustedes? Santo Jehová. David y los demás. Miren a Elcana con sus 2 mujeres y sus 2 líos. Qué problema. Es un problema. Dios no, cada vez que el hombre se sale de la voluntad de Dios hay problemas. Entonces Dios como padre está diciendo, tú estás convencido, yo te quiero respetar tu libertad, pero tú no sabes usarla. De hecho, la mejor manera de crear a un hijo es con el principio de la libertad. Los padres sabios le dicen al niño que hijo, te voy a dar libertad. Y usted se la va soltando paulatinamente. Mientras tú la sepas usar, te daré más libertad. Si yo veo que eres maduro y tú la sabes usar, te suelto. ¿Por qué hay tantos confinados en las cárceles? Porque no supieron usar su libertad. Y yo tengo un concepto judicial muy diferente al mundo. Para mí, la cárcel no debe ser un lugar para pagar un delito. La cárcel debe ser administrada bajo el principio de la persona puede o no usar bien su libertad. Para mí, una persona que no sepa usar su libertad, no importa que se le violen sus derechos, debe estar preso. Porque usted no va a soltar un león en Manhattan, ni un tigre, bengala, o no, usted lo soltaría. Usted no. Eso pasa a un hombre que no tenga control. Una persona que no sabe vivir en comunidad, que mata, roba, viola niños y niñas, no debe estar suelto. Que pase la vida entera en la cárcel. No sabe usar su libertad. Perdóneme. No, que le voy a dar 15 años porque para que pague el mal. Es que no es para que pague el mal. Es si debe o no, si sabe o no usar su libertad. Así debe ser con los hijos. Las concesiones de los padres en la administración de la educación de los hijos debe ser si el hijo tiene la madurez y la capacidad para usar bien la libertad. Si en el uso de la libertad no se autodaña, si no se hace daño a sí mismo, ni hace daño a los demás, pues se le da más libertad. Y se le suelta toda la libertad el día que tenga la madurez para administrarla absolutamente. Si el mundo funcionara así, fuera un paraíso.
Claro, hubiera que hacer muchas cárceles. Porque hay muchos, yo quiero decirle a ustedes que hay más presos afuera que adentro. Si se metiera en la cárcel a todo lo que hacen delitos, hermanos, no hubiera que poner muros en toda la ciudad y presos todo el mundo. No es la verdad. Hay más culpables afuera que adentro. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a esto los pescaron y los juzgaron y los condenaron. Pero ¿cuántos delitos ocultos hay? ¿Cuántas personas hay dañando a sus comunidades, a sus esposas, a sus hijos, y siguen libres y no saben usar la libertad? A veces queremos ser tan buenos que somos malos. Hay amores que dañan, hay amores que destruyen. A veces nos compadecemos del violador y decimos: ay, es que el pobre hermanito, es que Dios lo perdona. Y hasta lo podemos trabajar con niños. Sea pedófilo, sea un pedófilo, ¿cómo lo voy a poner a trabajar con niños? Es que, hermano, es que Dios libera. ¿Dios libera? Sí, Dios libera al que se somete a Él. Pero no todos se someten a Él. No seamos ingenuos. Aún animales salvajes domesticados han agredido, hasta matado a sus amos, porque hay dentro de ellos una naturaleza salvaje que en cualquier momento puede brotar. Así es el hombre. El hombre es salvaje. Por eso al hombre hay que supervisarlo y hay que ordenar sus pasos. ¿Cómo lo hace Dios? Pues Dios al hombre no le dice: este es el camino. Estoy hablando del hombre inconverso. Nosotros ya recibimos la capacidad de amar a Dios, temer a Dios, y voluntariamente, porque el Espíritu nos convenció, lo estamos siguiendo. Pero el hombre sin Dios, Dios no le puede decir al hombre: por aquí vas a andar y vas a andar y te obligo a andar por este camino. No, Dios le dice: eres libre, tú decides, pero yo superviso. Entonces, ¿qué pasa? El hombre anda por un mal camino y está destruyendo y acabando, y se está autodestruyendo también. Entonces viene Dios, que así ha hecho con todos nosotros, porque al final de cuentas nosotros no estamos aquí porque amamos a Dios, estamos aquí porque Dios nos amó. Y en la ilustración del hijo pródigo nos damos cuenta que el hijo pródigo no regresó porque amaba al padre, sino porque le iba mejor en la casa del padre que en el chiquero donde estaba. ¿Sí o no? Él mismo lo dijo: los jornaleros en la casa de mi padre son respetados y remunerados por su trabajo, y se le trata con dignidad. Así que ya yo no puedo ser hijo porque yo dañé la relación con mi padre y yo malgasté sus bienes viviendo perdidamente y ya destruí mi herencia. Iré a apelar a ver si me acepta como un jornalero y que me dé un empleo allá y viviré mejor que en una posilga. Ese fue su volver en sí. Y eso ilustra nuestras vidas. Usted no está aquí porque usted ama a Dios. Lo dice la Biblia. No es que nosotros hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. ¿No es así? Entonces, usted está aquí porque Dios le amó y porque le conviene seguir a Dios. Nos conviene. Dios nos ha convencido que el camino que íbamos era de destrucción y que el camino de Él es de paz y de vida y de armonía con nuestro Padre y Creador. Y nos convenció y estamos acá. Estamos acá porque nos convenció, pero no un convencimiento intelectual. Es demasiado profundo. Solo Dios lo entiende. Quiero que Dios me ayude a ilustrar. Aquí dice
que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo el hombre va a entender su camino? ¿Cómo lo va a entender? Si usted puede entender esto, aceptarlo y olvidarse de los sufrimientos, de las circunstancias dolorosas, de sus miedos, temores, que es lo que nos asusta cuando estamos en una enfermedad o en una crisis, que nos dice que nos quedan 6 meses de vida y creemos que todo se acabó para nosotros, perdemos el trabajo, perdemos la familia y el mundo se nos cae, el cielo se cae sobre nuestras cabezas. Entonces viene el cuestionamiento: ¿dónde está Dios? Y me acuerdo yo de aquel hermano que siempre pedía oración por su hijo que estaba en los vicios, extraviado. Y oraba y oraba y oraba. Y pedía oración. Siempre se levantaba a pedir oración por su hijo. Y se oraba por su hijo. Y un día, su hijo fue muerto en una cantina. Cuando le dieron la noticia, imagínese ese padre, enloqueció. Y comenzó a juzgar a Dios. Tanta oración, tanta oración, tanta oración, tanto orar por mi hijo y así me respondes. Estaba rebelde. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con Dios? Como le pasó a Job. Altercamos con el Creador porque no entendemos. Y cuando el pastor fue a consolarlo, cuando ese que entró por la puerta, como era el representante de Dios, lo golpeó con todo lo que tenía. Pastor, venga, usted que me va a explicar. Supuestamente usted es representante de Dios. Dígame, ¿dónde estaba Dios anoche cuando mataron a mi hijo en aquella cantina? ¿Dónde estaba Dios? Es para uno decir, ¿cómo responde este padre? Y Dios iluminó al pastor y le dijo: hermano, Dios estaba anoche cuando mataron a su hijo en el mismo lugar donde estuvo hace 20 siglos cuando le mataron al suyo. En el mismo lugar. Porque cuando el hijo le decía: ¿por qué me ha desamparado?, tampoco intervino. Porque si hubiera intervenido, daña su propósito. Si hubiera intervenido, daña el propósito. Y nuestro Dios es el solo sabio Dios. El apóstol se maravilla. ¿Quién conocerá las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Oh, maravilla del amor de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables tus caminos. En mi relación con Dios, yo me di cuenta que yo no puedo llorar delante de Dios, porque según Él, y me lo ha dicho muchas veces, se conmueve cuando me ve llorar. Y me ha dicho: por favor, no llores. Tus lágrimas me conmueven. No llores, me ha dicho. Y le estoy hablando verdad, que es así es. Lo he visto yo. Y es muy difícil oír a Dios cuando usted está así. Yo no voy a inventar una consolación tan absurda como esa, cuando en realidad yo no quiero ser consolado. Estoy rehusando ser consolado. Pero oigo que me dice: no llores, tus lágrimas me conmueven. Pero después me dice: pero aunque tus lágrimas me conmuevan, no voy a cambiar mi propósito contigo, porque mis caminos son perfectos. Eso es lo que te conviene a ti y lo que conviene al reino y al propósito. Pero estoy aquí para ayudarte y fortalecerte y avivarte. Amén. Ahí dice que Dios
es el dueño de los pasos. Por eso el hombre, aunque ande como quiera, no entiende su camino. Y a veces decimos, pero si yo salí para acá, ¿por qué estoy aquí? Porque hay una mano invisible que sabe que por ese camino ibas al abismo. Y así, y tú piensas que vas donde vas, y en realidad no vas donde vas, sino donde Dios quiere que tú vayas. Amén. ¿Quién que haya caminado con Dios no ha experimentado eso? Y aunque en la crisis lloro, me quejo, juzgo a Dios, dice Dios, déjame terminar antes de juzgarme. Y cuando llegamos al final, decimos, gracias Dios, porque elegiste por mí. Porque si hubiera dejado que yo siguiera ese camino, ay, no hubiera llegado Dios. Pero gracias, oh Dios. Sigue ordenando mis pasos en tus caminos. Dale un aplauso al Señor. Amén. En el Salmo 37 no solamente dice que Él ordena los pasos del hombre, sino que Él aprueba y desaprueba. Él aprueba y desaprueba. En otras palabras, la libertad o libre albedrío siempre es relativo. Relativo. Tienes la libertad hasta un límite. Hasta que yo vea que te estás dañando, que llegaste al colmo dañando a los demás, o que no te puedo alcanzar en el propósito que predeterminé a tu favor desde la eternidad, porque yo soy tu Padre. Ojalá que Dios nos haga entender, porque la pregunta es, ¿cómo entenderá el hombre su camino si no sabe que hay una mano invisible que lo está guiando y que no sabe hacia dónde lo está guiando? ¿Y por qué se interesa por mí si yo no quiero saber de él? Si estoy rebelde. Por eso es que los padres que tenemos hijos extraviados tenemos que estar en paz. Yo le tuve que decir a mi hijo mayor en una conversación, hijito, tomaste el camino más largo. Y me dijo, ¿qué quiere decir con eso? Que como quiera Dios te va a alcanzar. Y como se me volvió ateo, porque es un científico, él es ingeniero, le gustan mucho los libros, se me volvió ateo en la universidad, que la evolución, ustedes saben el problema de los jóvenes. Yo le dije, tú naciste en un lugar donde hay elección y propósito y bendición. En ti hay una elección y Dios te va a salvar tarde o temprano. Tú tienes dos opciones: o se lo pone fácil a Dios o se lo pone difícil a Dios. Si nos sometemos al plan de Dios, la obediencia facilita que Dios nos guíe por el camino con menos dificultad. Porque digo menos, porque siempre va a haber dificultad, aunque usted elija el camino, aunque usted se someta a Dios, siempre va a haber pruebas, porque las pruebas tienen otro propósito. Entonces Dios se le va a guiar ahí y se va a evitar un montón de tropiezos y situaciones cuando usted contribuye con el plan de Dios. Pero cuando usted se revela con Dios, se revela contra el plan, el camino es largo. Dice Dios, tranquilo, te dejaré. Y después que tú pases por todos esos desiertos y caminos escabrosos y dolor y sufrimiento, entonces allá, cuando tú llegues allá, entonces te voy a alcanzar y te voy a traer por mi camino. Pero va a dañar tu vida, va a invertir tu tiempo. Y al final de cuentas va a ser alcanzado, pero ¿de qué manera?
Se enojó conmigo el hijo mío. Ese es Dios, me dijo. Ese es Dios. Así hace Dios. Sí, así hace Dios porque te ama. Y como tú no entiendes que Él te ama y que tiene un plan con tu vida, Él te va a salvar. Te va a salvar porque te va a salvar. Te va a salvar. Te va a salvar. Dios no va a esperar que tú pases el abismo, o sea, la muerte, como le dijo al hombre rico de la parábola de Lázaro, cuando dijo: Señor, yo tengo 5 hermanos, envía a Lázaro o a alguien que vaya allá y los amoneste para que no lleguen acá. Dice: no, hay una cima. Hay una cima. Hay una cima entre el paraíso, el seno de Abraham y la tierra, el lado de los vivos. Hay una cima. Y este no puede pasar para acá ni aquel para allá. Dios no va a esperar que mi hijo ni el tuyo llegue al cielo para decir: viste, llegaste al infierno y ahora no hay esperanza para ti. Si me hubiera oído, dice Dios: no. Yo no voy a esperar llegar al cielo que no hay solución. Yo te voy a salvar antes para que haya solución. Y cuando tú llegues allá, tú vas a decir: gracias, porque no me dejaste pasar la cima, me salvaste antes. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, el bueno, el fiel, el verdadero. Gloria a su amor persistente, incondicional y hasta obstinado, porque persiste hasta que lo logra. ¿O no lo haría usted con un hijo al verlo por un camino? ¿No le daría un mazazo en la cabeza si sabe que el próximo paso es un abismo y se va a caer? Es mejor aturdirlo antes que caiga. Y después lo llevo a mi casa y cuando vea: ¿qué pasó? Ya te vas a caer y te di un mazazo en la cabeza y te salvé antes que no hubiera solución. ¿O no? ¿No lo haría usted? Claro, usted es padre. Estamos entendiendo a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En la cátedra de la revelación se sentaron los elegidos y fieles. Dale un aplauso, Señor. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. En la cátedra de la revelación, aprender de maestro, se sentaron los humildes, fieles y elegidos por la gracia de Dios. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. El que le cree a Dios no tropieza ni cuando lo entiende ni cuando no lo entiende. Nunca tropieza porque tiene un corazón sumiso y vive bajo la poderosa mano de Dios, bajo su plena administración. Lloramos, sufrimos, altercamos con Él como el hijo a veces alterca con el padre. Lo hizo Job y lo hicieron todos. Lo hicieron los salmistas. Ya no sales con nuestros ejércitos. Déjate de tener misericordia. ¿Por qué guardas silencio? No vale la pena ser justo. A los impíos les va mejor. Son las oraciones de los salmistas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se ofendió? No, yo soy padre. Dice Dios. Disfruta tu desierto. Disfruta tu enfermedad. Disfruta tu prueba. Aprende de lo que te quiero enseñar. Porque si tú vas a la universidad y tú pagas $300 por cada crédito y son miles y miles de dólares por 4 años de universidad, también tienes que pagar por aprender de mí. Y lo que pagas es doblegar tu yo, doblegar tu ego y autoconvencerte o convencerte por convicción de que tú solo no puedes dirigir tu vida porque eres incapaz. Y yo te daré siempre libertad condicional. ¿Saben lo que es libertad condicional? Que el preso lo dejan libre pero bajo supervisión.
Y si usa bien la libertad, se queda afuera, pero si no, va para adentro. Eso me ha enseñado Dios a mí de los desiertos. Cuando Dios te lleva al desierto es porque tú no has aprendido algo que Él ha querido enseñarte. Y en Israel tuvo como 48, 52 jornadas o estancias en el desierto. Y cuando estaban en una estancia, Dios no los sacaba de ahí hasta que no aprendían lo que tenían que aprender en esa estancia. Y a veces en el Sinaí duraron mucho tiempo. Y Dios tuvo que decir: levanta campamento, Moisés. Hemos durado mucho tiempo en este monte. Y todavía Israel está en el monte Sinaí. Gloria a Dios que nosotros estamos en el monte de Sión. Porque comenzaron a dar vuelta y les gustaba el Sinaí porque ahí escuchamos la voz de Dios. No, yo tengo algo más grande para ti. No solamente va a escuchar mi voz, me va a ver a mí personalmente en Cristo Jesús. Amén. Pero permanecían dando vuelta en el Sinaí, viendo truenos, relámpagos, que estaban contentos. Dios aquí habla. Dios, hasta Elías en su depresión duró 40 días para llegar a Horeb, para ver a Dios, porque estaba confundido con lo que estaba sucediendo. Bueno, vete a Horeb donde cada vez que tú quieras, pero no es necesario ir a Horeb para ver a Dios. Él está donde quiera que estamos. Pero escúchame esta enseñanza, que eso lo aprendí hace muchos años. Si tú estás en el desierto de Sin, que sería un desierto que se llama Sin en la Biblia, en el desierto de Sin, sin comida, sin agua, sin esposo, sí. Sí, dice que se acabó el agua, llegaron al desierto de Sin, y ahí se complicó el asunto porque era sin comida, sin agua, sin nada. Cuando tú estás en el desierto de Sin, ahí, Dios no te saca del desierto de Sin. Nunca te va a llevar al desierto de Con. Hasta que tú no hayas pasado la prueba del monte Sin. Cuando tú reconozcas a Dios en el monte Sin, te lleva al monte con esposa, con hijos, con novia, con novios, con trabajo, con prosperidad, con bendición. Porque ya dice Dios, puede estar administrando la prosperidad porque sabe vivir sin. Pero Cristo en el desierto estaba sin agua, sin comida y sin nada. Y cuando el diablo lo tentó, no lo pudo hacer caer, porque él no era un hijo de la circunstancia, sino un hijo de Dios, un hijo del propósito. Amén. Y los hijos de Dios administran las circunstancias sometidos al que guía nuestros pasos en sus caminos. Entonces, si Dios te tiene ahí en esa estancia, en el monte Sin, que puede ser cualquier otro monte, yo digo el monte Sin, eran 48 o 52 estancias, pero yo me di cuenta que Dios no levantaba campamento hasta que no se... Yo te traje aquí para enseñarte algo. Dios no es como el sistema de educación americano, que pasan el niño de grado por no tener muchas personas en ese grado y dañar el presupuesto. No. En Dios, si tú no pasas de tercero, no vas a cuarto. Y si no pasas el cuarto, no vas para quinto. Y no te gradúas hasta que no seas probado y aprobado. Así que déjate de llorar y patalear, y deja tu emocionalismo y victimismo, y vamos a aprender de lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, no hay hombre sobre la tierra, por maduro que sea un superhombre. Solamente Cristo fue superhombre. Y el superhombre fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús tuvo todos los conflictos que tiene un ser humano. Cuando iba a ir hacia la cruz, entró en el gran conflicto hasta decirle al Padre que pase de mí esta copa. Y en la cruz Jesús le demandó al Padre: ¿por qué me has desamparado? Y si Jesús al Padre le reclamó abandono, porque ¿me va a juzgar Dios a mí? ¿Me va a juzgar Dios a mí si peleo con mi Padre y le digo: no entiendo esto, por favor explícame qué está sucediendo?
Dios es Padre. Y Él, aunque no pertenece a nuestra dimensión, de vez en cuando se pasa de este lado. Porque en Cristo se pasó por 33 años para poder entenderte. Por eso fue un fiel pontífice, porque fue tentado como tú y aprendió la obediencia y fue oído por su lloro reverencial delante de Dios. Este puede entender. Dios ahora te puede entender. Te podía entender antes, pero ahora haciéndose hombre, te convence a ti, porque yo estaba convencido de que, mira, me vengo a hacer uno contigo para experimentar sed, hambre, abandono, tristeza, conflicto, para entenderte. Jesús fue la persona más maltratada por el Padre. Y digo maltratada, entre comillas, entiendo lo que es maltratada. O sea, ni a su propio hijo lo escatimó, dice la Biblia. No lo trató con deferencia. Es mi hijo, nada le va a pasar. No, por ser humano tenía que participar de todo lo que es humano para poder. El libro de Hebreos explica, así pudo llegar a ser un fiel sacerdote y así pudo obrar una eterna redención. Si no, no hubiera tenido la capacidad. Tenía, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Diga conmigo, aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿Cuántos saben que la obediencia se aprende? Y si Jesús la aprendió, porque yo no la voy a aprender. Y Él era perfecto. Eso me consuela a mí, ¿o no? ¿Tú no tienes consuelo? Yo tengo consuelo. Si el perfecto tuvo que aprender la obediencia, imagínate yo que soy imperfecto. Si Jesús le reclamó a Dios abandono, porque se sintió abandonado en la cruz, no me va a entender a mí Dios cuando lloro con una enfermedad, de una sentencia de muerte o una situación crítica. Él es Padre, Él es Dios. Y Él conoce que estamos en una dimensión donde vivimos en una incapacidad constante hasta que llegue lo perfecto. Dios merece otro aplauso. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí habla del hombre en general, pero hay una diferencia entre nosotros y los inconversos o impíos. Pero a todos Dios nos ordena los pasos en sus caminos. En el mundo de los impíos es para preservar la tierra y su propósito en la tierra hasta que llegue el reino de Cristo. En el caso de nosotros es para cumplir el propósito y llevarnos a su absoluta voluntad, a su perfecta voluntad. Entonces, esto no es para decir amén, aplaudir. Esto para comenzar a decir, I got it. Esto lo tengo. Esto lo voy a sacar provecho. Esto es revelación de la palabra para mi vida. Para mi vida, para mi vida, para mi vida. Mis hermanos, igual que Jesús, igual que todos los hombres de Dios, yo lloro en la presencia, yo me quejo, yo ruego, yo me humillo, constantemente. Yo no soy tan fuerte como veo en el púlpito, soy como tú. No estoy hablando moralmente, estoy hablando frente a las circunstancias de la vida. Soy un ser humano. No entiendo muchas cosas. Y Dios me ha pasado por mucho fuego. Y todavía hago preguntas. Pero hay una cosa que me ha bendecido mucho. Y entender la soberanía de Dios. Esa es la fe más poderosa. La fe en la soberanía. Aún la fe en Cristo para salvación, mis hermanos, en último análisis, es fe en la soberanía. En último análisis. Pero no tengo el tiempo para hablarte del análisis. Pero en último análisis, la fe que salva es la fe en la soberanía. Porque tú tienes que creer que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Ya. Miren, yo comencé hablándoles a ustedes de que Dios no entrega señorío a nadie que no tenga su imagen. Y aún así, no se confía
siempre mantiene supervisión, porque Él nos conoce. Y Dios me reveló, y está en la palabra, que cada vez, yo les he dicho a ustedes que Cristo es el instrumento de Dios para crear, para sustentar la creación y para la redención. Y yo me di cuenta que cuando la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios, tiene relación con esas tres cosas. Por ejemplo, vamos a leer esos textos, porque es muy importante. Vamos a leer esos textos. Vengan conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Lo tienen. El 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 1:13 de Colosenses, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, está hablando de Cristo, tenemos ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren ahora, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Están conmigo? Noten ustedes que el 14 dice que en Él tenemos redención en su sangre, y en el 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, y después sigue diciendo que por Él todas las cosas fueron hechas. Quiere decir que cuando la razón por la cual Dios hizo todas las cosas a través del Hijo y por el Hijo, es porque el Hijo tiene la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Dios no lo hubiera entregado, sean principados, sean potestades, sean lo presente, todo al Hijo, si el Hijo no fuera a administrar en conformidad con su imagen. Eso es, le hablé de creación, y aunque habla también de redención. Pero vengan a Hebreos, sigan pasando libros hasta que lleguen a Hebreos, pasen a Tito, lleguen después a Filemón y llegan a Hebreos. Y ven al capítulo 1 de Hebreos, para que vean, ahí rapidito. Solamente quiero dejar este mensaje porque esto explica, esto nos hace entender, mis hermanos. Por lo menos entendemos por qué Dios no, aunque supervisa nuestros pasos, no nos entrega un control total. Porque no tenemos la capacidad. Escuchen. Versículo 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, diga Cristo como sustentador. Ya lo presentamos como creador, y Dios le da la creación y crea en Él todas las cosas, y le permite a Él crear, y le entrega los dominios y toda autoridad, porque el Hijo tiene la imagen del Dios invisible. Ahora dice el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí el Hijo, diga, el Hijo, Dios le entregó, diga conmigo, Dios entregó toda la creación al Hijo, porque el Hijo es
la imagen del Dios invisible. Diga, Dios le entregó al Hijo la sustentación de toda la creación. Sustentar es nutrir, alimentar, preservar. Usted no solamente engendra un hijo, usted lo cría y usted lo alimenta, etcétera, etcétera. Dios entonces en la sustentación de la creación le entrega la sustentación al Hijo, porque el Hijo tiene la imagen suya y es la esencia misma de su gloria. Romanos capítulo 8. Ahí rapidito. Romanos capítulo 8. Aquí llegamos a un texto trascendental para que entendamos. Atención, mi gente. Aquí estamos. Versículo 28. Romanos 8, 28. ¿Están conmigo? Dice, y sabemos. We know. Nosotros sabemos. And you? Do you understand? Do you know? Y sabemos que a los que aman a Dios. Diga, ¿cuántos aman a Dios aquí? Amén. Acuérdense que para amar a Dios, Dios tuvo que hacerte nacer de nuevo. El hombre nuevo ama a Dios, le cree a Dios, entiende a Dios. Porque naciste de nuevo, tú le amas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, ¿qué cosa? Son llamados. Diga, a aquellos que de acuerdo a qué, subrayen la palabra propósito. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Hay un pueblo que de acuerdo al propósito son llamados. Dios guía los pasos del hombre inconverso porque Dios tiene una relación natural como creador con esa persona y lo ama temporalmente, me refiero en lo natural, y tiene una obligación de padre con esa criatura. Él hace que el sol salga para todos, justos e injustos. Él cuida a los injustos, él guía sus pasos, él los guarda y los preserva. Él ama la tierra y ama, y él preserva a los gobiernos y tiene un control en la política y todo para preservar la tierra hasta que llegue el reino de Cristo. Pero también para que el hombre, así como puso ángeles, querubines en la puerta del Edén para evitar que el hombre tuviera acceso al árbol de la vida y comiera y extendiera sus años y la maldad se perpetuara por más años. Así Dios tiene un control. Tiene ángeles cuidando, tiene al Espíritu Santo cuidando para que el hombre no exceda, para que no llegue a los límites, para preservar todas las cosas. Por eso el cielo y la tierra son conservados por la palabra de su poder. Pero en el caso de nosotros es porque de acuerdo al propósito, ¿qué cosa? Diga conmigo, somos llamados. A nosotros todas las cosas. Más adelante voy a seguir leyendo y después vuelvo a este texto. El 29. Porque a los que antes conoció, óiganlo bien, también los predestinó. Para que fuesen hechos. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué los conoció y los predestinó? Para que conforme al propósito que ya habló, aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice que lleven que fuesen hechos que conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo veo aquí, mis hermanos, primeramente vean a Cristo acá relacionado, diga conmigo, con la predestinación, con el llamado, con la justificación y con la glorificación. Y el propósito es lograr que tengamos la imagen del Hijo. En Colosenses 3:10 dice que
los que han nacido de Dios tienen la imagen de aquel que lo creó. Diga conmigo. ¿Qué tenemos? La imagen de aquel que los creó. Fíjense, cuando Jesús es levantado de entre los muertos, diga, aprobado por Dios. Dios aprobó el ministerio de Jesús cuando comenzó en las aguas del bautismo. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Cuando Jesús resucita, le dice, ven, siéntate a mi diestra. Diga, aprobación. Porque lo hizo todo bien, vivió sin pecado, fue a la cruz como Cordero de Dios y ofrenda para justificarnos, y lo hizo todo perfectamente. El Padre lo llama de la tumba, como si hiciera con nosotros, porque lo hizo en lugar de nosotros, y llama a Jesús. Cuando Jesús sale y Dios le dice, siéntate a mi diestra, y Dios se le entrega el reino, Jesús se despide de los apóstoles diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y le delega a la iglesia la autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No la tenía Jesús antes? Porque dice, me fue dada. Está hablando de la redención. En la redención tuvo la imagen del Hijo, la imagen del Padre. En toda su vida como redentor representó a Dios. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Mis palabras, ¿qué? No son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Miren la sujeción. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y cuando Pedro quiso hacerse el fuerte, después que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pedro dijo, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Jesús dijo, esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Entonces, cuando vinieron a prender a Jesús, Pedro sacó la espada para mostrarle a Jesús que estaba dispuesto a morir por él. En otras palabras, lo que no hizo espiritualmente, orar, que cuando Jesús lo llamó a orar, quería mostrar ahora con la espada que él era leal. Y sacó la espada y le tiró a llevarle la cabeza a Malco, porque se llamaba Malco, según la Biblia. Y no estoy pronunciando la L más, sino se llamaba Malco, no Marcos, Malco. Entonces, cuando le tiró con la espada, no fue para llevarle la oreja. Pasa que el tipo era karateca. Y le llevó la oreja. Era experto en artes marciales. Cuando le lleva la oreja, ¿sabe qué hace el Señor? Le toma la oreja, se la pone, lo cura y le dice a Pedro, guarda la espada. Porque si yo se lo pidiera a mi Padre, me mandara 12 legiones de ángeles. Entonces le dice, pero ¿de qué manera se va a cumplir lo que está escrito de mí? En otras palabras, yo no logro esto con espada, con intervención humana. Yo me sometí al Padre. En otras palabras, ese es Jesús. Jesús es un ejemplo, mis hermanos, dejar a Dios que obre. A Jesús lo estaban prendiendo, lo estaban tratando como un delincuente, lo estaban juzgando. Ya saben ustedes todo lo que pasó en el juicio. Y él sabía dónde iba. Y él dice, yo no voy a tratar de evitar, ni quiero evitar, ni puedo evitar lo que el Padre ha determinado hacer a través de mí. Esa es la imagen de Dios. Por eso cuando llega a la tumba, el Padre lo levanta y le dice, tienes la imagen. O sea, siendo hombre y representando a los hombres, mantuviste la imagen del Dios invisible. Así que te puedo, como Adán, como segundo Adán, entregarte el señorío de la tierra. Cristo es Señor no solo porque es hijo de Dios, sino porque vivió como Dios, porque tiene la imagen de Dios, porque Dios le confió el reino, porque lo sabe administrar en el temor de Dios, en los caminos de Dios y en la imagen de Dios. ¿Me entienden? Entonces yo veo que cada vez que dice que Cristo es la imagen de Dios, tiene que ver con creación. En la creación le entregó, porque tiene la imagen, le entregó la creación, porque tiene la imagen, le entregó la sustentación, y como redentor le entregó la imagen, o sea, porque tenía la imagen, le entregó la autoridad.
Ahora, la iglesia está constituida por los nacidos de nuevo. Diga conmigo, la iglesia está constituida por todos los que de acuerdo al propósito son llamados. Diga, los que Dios conoció, los que Dios predestinó, los que Dios llamó para que lleven la imagen del Hijo. ¿Okay? Entonces, a la iglesia, que son los que llevan la imagen del Hijo, porque nacieron de nuevo, porque Colosenses 3:10 dice que los que nacen de nuevo llevan la imagen del que lo creó, o sea, Jesús. Entonces, el Señor le delega a la iglesia la autoridad. Y cuando va a elegir un ministro, como ayer, dice: si uno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a los hijos en sujeción, que sea sobrio, que no sea un neófito, y una lista de cualidades que representan carácter y madurez. Entonces yo te delego el ministerio y el manto apostólico o de gobierno. Pero Dios, a los ancianos, que son el presbiterio, Dios no les entrega el señorío, sino están viviendo la imagen de Dios. Fíjense que aún a los diáconos, ancianos, ministros, antes los prueba. Y aunque ya nacieron de nuevo, pero tienen que haber vencido a Adán y tener un nivel de sujeción al pecado y al descontrol para yo entregarles el ministerio. La iglesia se equivoca, bien equivocada, cuando entrega ministerio a alguien que no es idóneo, que no es apto, que no ha sido probado. Pero, aunque tenemos la imagen del que nos creó, todavía estamos en el proceso de la santificación. ¿Cuál es el proceso de la santificación? Que a través del Espíritu Santo Dios está destruyendo el poder del pecado en nuestras vidas, para que no reine el pecado en nosotros, sino que reine el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Con eso podemos explicar el propósito de Dios y las condiciones de Dios, o las condiciones de Dios cuando entrega propósito, para entender por qué Dios al hombre, vamos a hablar ahora de nosotros, nos entrega su propósito, nos entrega la administración de nuestras vidas, de nuestros hogares y del ministerio, de la iglesia, pero envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. ¿Para qué envió al Espíritu Santo? Porque no nos va a dejar solos, porque sabe lo que sucede cuando nos deja solos. Tenemos que estar bajo la supervisión de Dios. Ahora, fíjense una cosa aquí. Ya vieron a Jesús. ¿Por qué Dios a Jesús en la creación le entrega la creación? Porque tiene la imagen. Le entrega la sustentación porque tiene la imagen. Y le entrega la redención porque tiene la imagen. Y ahora le entrega el reino porque tiene la imagen. Cristo dice: como el Padre me envió, yo los envío. Y nos entrega autoridad, pero supervisada, delegada pero supervisada, y condicionada a que lleguemos a cierto grado de madurez en la santificación. ¿Me estoy comunicando bien? Muy bien. Ahora, entiendan ahora en este contexto el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto es muy conocido, es muy citado, pero he visto a pocos tratando de explicarlo. No es que no importa lo que yo haga, me va a salir las cosas bien. No, aquí lo que está diciendo es que todo lo que te pasa,
te va a ayudar a bien. Porque el que está detrás dirigiendo no se equivoca, no es loco y es infalible. No es que no importa lo que yo haga. No es como dicen allá en mi país, salga pato, gallareta. Esa es otra ave. No. No es que no importa qué camino yo tome como quiera, me va a salir bien. No. Lo que te está diciendo es que si hay una enfermedad, va a ser para bien. Que si se murió el hijo, va a ser para bien. Que si hay un divorcio, aunque no sea Dios que lo provocó, quizás fuiste tú mismo, fue el diablo, pero te va a salir bien. Porque Dios, dentro de tu libertad, entre comillas, dentro de tus decisiones, Él toma las suyas. Y Él está ahí. ¿Te fuiste para allá? Pues yo me voy para acá. ¿Te fuiste para acá? Yo me voy para acá. Y tú piensas que tú eres libre, pero eres un libre bien controlado por el Padre. Él no te tiene aquí. Tienes que hacer esto. No te deja actuar y tú actúas. Y yo decidí, yo hago. Sí, tú estás haciendo. Es cierto. No me digan cómo Dios lo hace. Porque una de las cosas que más me intriga de Dios es que siendo eterno puede caminar con los seres mortales temporales y su tiempo coincide con el nuestro. No lo entiendo. Si ustedes saben un poquito de las distancias astronómicas y que el hombre ha tomado la velocidad de la luz, que es lo que más puede como recurso para explicar las distancias, es lo que el hombre usa. Y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Y así miden los hombres las distancias astronómicas. Pero si algo saliera de la estrella, un cometa o lo que sea, saliera de la estrella más cercana de la Tierra, no estoy hablando del Sol, es una estrella, pero estoy hablando de la más cercana en el sistema solar, fuera del Sol, se habla de distancia, que usted dice, Dios mío, pasaran, qué sé yo, por decir, va a decir así, 5.000, o sea, 1.000.000 de años, no sé qué. Nunca me he puesto a estudiar eso. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo es posible que algo de Dios salga de su trono? Imagínate una saeta que sale del trono de Dios. Y tú que tu vida son 70, 60 años y 80 con artritis. Y viene y lo grande que le salió de allá la saeta, el mandamiento de su palabra para tu vida, y viene y pasó por allá por la galaxia tal y siguió por la galaxia tal y viene a la misma velocidad de Dios, viene a la velocidad de Dios, y cuando llega el momento que te va a pasar el desastre, a los 45 años va a meter la pata y llega la saeta y yo, ¡pran! Al mismo tiempo, Dios mío, llegó la intervención de Dios en el momento de mi error, en el momento de mi aflicción. ¿Cómo puede ser Dios hacer eso? ¿Cómo puede Dios, mis hermanos, hacer eso? ¿Cómo puede el tiempo de Dios coincidir con el nuestro? ¿Cómo puede? Es difícil entender eso, pero yo sé que ocurre. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ver. En otras palabras, no importa lo que pase en tu vida está controlada y dirigida. Y fíjate una cosa, Dios no te está manipulando, porque eso es lo lindo de Él. Él no está haciéndote la vida imposible. Aparentemente tú estás decidiendo y todo lo que se ve es que tú estás decidiendo. Él no te está controlando, Él está interviniendo. Él está en una dimensión que no es la tuya. Él puede hacer cosas que tú no puedes hacer para intervenir y que son extrañas en nuestra dimensión, pero que es común en la suya. ¿Me estoy comunicando? Yo lo que sé, que cuando termine el asunto, me doy cuenta que todo me salió bien. No significa que me sanó, significa que me maduró. Porque no siempre me sana, pero siempre hace algo mejor de lo que yo espero. Si no me cura del cáncer, pero me enseña paciencia, sujeción, fe, confianza,
y me perfecciona en el carácter. Dice Dios, logré algo eterno en lo temporal de esta vida. Dice Dios, tú tienes en la administración de tu vida, tú tienes tus intereses y yo tengo los míos. Los tuyos son de acuerdo a tus pensamientos y los míos y los míos de acuerdo a mis pensamientos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. En otras palabras, Dios dice, te doy la libertad para tomar tus propias decisiones. Yo tengo la mía para tomar las mías. ¿Usted entendió? Él te dice, te doy libertad para tomar tus propias decisiones. Pero yo tengo la libertad de tomar las mías y saber intervenir en tu vida sin violar tu libertad, pero para guiar tus pasos en mi propósito y en mis caminos. De Jehová son los caminos del hombre. ¿Cómo? O sea, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? No siempre lo entendemos. No siempre se puede explicar la conducta de Dios. Solo sé que al final sus caminos son mejores que mis caminos. Al final, el amor de Dios triunfará en mi vida y el propósito de Dios se impondrá a todos los impulsos, caprichos y obstinación de mi vida, porque Dios es Dios. Este mundo se ve solo, se ve como que la tierra gira y los científicos tontos explican todo de acuerdo a las leyes físico-químicas de la materia, y ellos piensan que son los que saben porque tienen el método científico y eso es lo que veo, y son tan tontos, y no saben que si la tierra es guardada y conservada hasta el día de hoy, es porque sobre la tierra hay una mano gigantesca, invisible, controlando este planeta. No va a pasar nada que Dios no permita. Y si Dios lo permite, es bueno. Y si es bueno, nos va a beneficiar. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud nuestra? Someteos bajo la poderosa mano de Dios. En vez de altercar con Dios, en vez de hacer nuestras vidas miserables en quejas, porque las quejas son murmuración contra Dios, en vez de estar cuestionando a Dios, sometámonos a su providencia, a lo que Él ha determinado. Viviremos felices, viviremos seguros y esperaremos en silencio la salvación de Jehová, porque tarde o temprano va a llegar. Jesús dijo algo muy importante. Tú no lo entiendes ahora. No lo entienden ahora, lo van a entender después. Va a haber un después en tu vida, donde Dios te va a hacer entender lo que tú ahora no entiendes. Pero mientras tú no entiendes, porque ahí dice, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo entenderá el hombre su camino? Lo que hace incomprensible para el hombre, lo que hace difícil para el hombre entender su camino, es la intervención invisible de Dios, lo que yo no puedo explicar. Dice, sucede que yo decidí ir por este camino, y al final me di cuenta que era un camino de muerte. Pero sucede que Dios en su providencia usó una circunstancia, entre comillas, y me libró del mal.
y me evitó una tragedia. Y pensar que yo era tan obstinado que hasta peleé con él y me quejé. Sin embargo, era lo que me convenía. Dejemos que Él decida. Sus caminos son justos y son perfectos. Dad un aplauso al Señor. Esta es la parte 1 de este mensaje. Seguiremos estudiando la próxima semana, si el Señor nos permite. Estoy introduciendo el mensaje nada más. Vamos a sondear en lo que Dios revela acerca de esto. Cierra tus ojos y oremos a Dios. No cierre tus ojos porque vamos a terminar, sino porque vamos a orar para que el Señor nos bendiga, para que el Señor plasme en nosotros esta palabra, para que el Señor la deposite como rema, como palabra iluminada en nuestros corazones, como un recurso del Espíritu Santo para el día que se oscurezca nuestro entendimiento, podamos recibir el recordatorio del Espíritu en su misericordia para que entendamos esta palabra. Y el diablo no se aproveche de nuestra incertidumbre y de nuestra turbación en el día malo, sino que siempre le demos un voto de confianza al bueno, al fiel, al que nunca ha fallado, cuyos caminos son perfectos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias te damos, aunque nosotros hemos leído las escrituras, la vida de Job y tantas otras cosas, y hemos escuchado muchos sermones, mensajes acerca de esta verdad, acerca de este atributo tuyo, tu soberanía. Sin embargo, tenemos que confesar que nuestro entendimiento se nubla, se neutraliza, porque las circunstancias naturales en la dimensión que vivimos, que es a la que pertenecemos desde que nacimos en Adán, tienen un efecto tan poderoso en nuestras vidas que nos olvidamos de lo espiritual, te juzgamos mal y perdemos el rumbo en nuestra turbación, porque no conocemos o no entendemos nuestro camino, hacia dónde vamos, porque no entendemos la manera que tú estás obrando invisiblemente. Tu palabra dice que el justo vivirá por la fe. Dios mío, nos aferramos a la fe de que tú eres bueno, a la fe de que tú eres justo, a la fe de que tú no puedes ser vencido por lo malo, a la fe, Dios mío, de que tu camino es infalible. Nos sometemos y te damos un voto de confianza. Estoy seguro que nosotros y los que van a escuchar este mensaje en la posteridad están viviendo y vivirán circunstancias incomprensibles. Por favor, ayúdanos a echar mano de este recurso de lo que tú eres. Muchas veces podemos entender, otras veces no vamos a entender. Pero sea que entendamos o no entendamos, como quiera, nos someteremos a ti. Por eso tu palabra dice: dad gracias siempre a Dios. Dad siempre gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que está sucediendo, aunque no lo entendamos, es voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Danos tu paz, que el mundo nos vea tranquilos, que el diablo se turbe al ver nuestra quietud, nuestra tranquilidad. Jesús lo pudo entender. Por eso, cuando le preguntaron con relación a aquel ciego, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?
Él le respondió: ni este pecó ni sus padres, nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué consolación para los ciegos, de que si nacimos ciegos no es una arbitrariedad de Dios, ni un castigo de Dios, sino un plan de Dios mejor que tener ojos. Porque lo que tú decides a favor de nosotros, eso es lo que conviene. Y un día que estemos en la eternidad, tú no vas a decir: ven acá, hijo mío, ¿te acuerdas en esta circunstancia que te quejaste tanto? Mira lo que seguía después. Por eso yo intervine antes. Y tú vas a decir: ay, Señor, yo que te juzgué, y gracias porque no me dejaste seguir, porque ahora yo veo lo que seguía después. Dice que yo sé el fin desde el principio, pero tú no sabes lo que va a suceder. Yo sí lo sé. Y yo sí sé lo que quiero lograr contigo. Ayúdanos, Dios. Yo caigo en enojo a tus pies, me humillo. Tú eres el solo sabio, Dios. Tú eres el bueno, el justo, el verdadero. Tus caminos son justos y perfectos. Gracias te damos, Señor. Decidimos en este día someternos a ti voluntariamente, Señor, en gozo, en alegría. Te daremos gracias por todas las cosas, aún llorando y bebiéndonos las lágrimas. Vamos a decir: Señor, gracias. No entiendo nada, pero gracias. Yo sé que tú participas, yo sé que tú estás ahí. No entiendo nada. Perdí mis seres queridos en tan poco tiempo. Está turbada mi alma. Tengo el dolor de la amputación y de la pérdida. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que eso es lo mejor que pudo haber pasado. Aunque yo no lo hubiera decidido así. Aunque hubiera querido que fuera de otra manera. Pero si tú lo decidiste, bendito sea tu nombre. Aunque no entiendo ahora, lo voy a entender después. Pero ya lo entiendo porque sé que tus caminos desembocan siempre en lo perfecto y en lo bueno. Gracias, oh Dios. Muchísimas gracias, oh Padre. Por favor, ministranos esta palabra. Lloro por ti, mi hermano. Lloro al Señor, al Dios Todopoderoso, que tome esta palabra y te la haga entender. Y si Dios solamente lograra en ti una actitud de fe, de sujeción, una actitud de gozo, que es una virtud del Espíritu, que se llama paciencia, que significa sufrir el dolor con gozo, porque estoy sometido a Dios y a su propósito, y porque yo sé que Él no hace nada indebido. Porque el amor no hace nada indebido. Porque Él no me sacó de Egipto para matarme en el desierto, sino para llevarme a su propósito en Canaán. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.